Continuamos con la serie de diseño de experimentos y el diseño de bloques completos al azar. Vamos a terminar nuestro ejemplo número 1. Después de haber calculado la NAS de varianza, vamos a entrar a las conclusiones. Mi nombre es Jorge Guzmán Caria. Habíamos quedado en el anterior video en el cálculo de la NAS de varianza mediante el paquete Excel. Por lo tanto, ahora vamos a ver el cálculo del F tabulado y la interpretación. Quedamos en este análisis de varianza donde se fijan que no tenemos el valor de F tabulado. Habíamos calculado este valor utilizando la tabla del Excel, pero lo vamos a hacer ahora manualmente y luego vamos a llegar a la significación. Bien, teniendo la tabla de análisis de varianza, utilizamos la tabla de F de Fisher al 5%. Yo he colocado aquí un segmento. En el anexo ustedes van a encontrar la tabla entera para poder buscar. Hemos seleccionado el nivel de significación del 5% y como ven aquí tenemos marcado la entrada para 3 grados de libertad y 12 grados de libertad del error. Entonces bloques tiene 3 grados de libertad y el error tiene 12 grados de libertad. Con estos valores vamos a entrar a la tabla de F y si se fijan aquí tenemos la flecha celeste que nos indica 3 grados de libertad en las columnas y 12 grados de libertad en las hileras. El valor es de 3.49. Entonces ese valor va a ser colocado como valor de F. Bien, ¿qué pasa? Como estamos viendo que el valor es mayor, F calculado es mayor que F tabulado, vamos a colocar la significación como un asterisco porque estamos trabajando con el nivel del 5%. Bien, ¿qué sucede si es que buscamos la información en la tabla de F para tratamientos? Esa información se encuentra en la columna de 4 grados de libertad y 12 grados de libertad para el error. El valor es de 3.26, por lo tanto vamos a colocar 3.26 en el correspondiente lugar de F tabulado. Bien, entonces finalmente nuestra tabla quedaría de la siguiente manera. La hilera para bloques, que es la fuente de variación, es significativa debido a que F calculado es mayor a F tabulado. Pero ¿cómo entendemos esto? Vamos a utilizar la distribución de F y esta distribución de F que parte de 0 va a estar dividida en dos secciones. Esta división se debe al F tabulado que habíamos encontrado que tiene un valor de 3.49. Entonces el valor de F tabulado nos va a dividir el área en dos, un área de aceptación de la hipótesis nula y un área de rechazo de la hipótesis nula. Recordamos que la hipótesis nula para bloques se refiere a que no existen diferencias significativas entre bloques y la hipótesis alternativa indica que existen diferencias significativas entre bloques, o por lo menos dos bloques son diferentes. Entonces, si tomamos en cuenta esto y vemos el valor de F calculado, que en este caso es 6,09, vamos a ver que este valor se encuentra en la parte derecha en el área de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, de esta manera vamos a poner un asterisco en la significación. Estamos comprobando de que 609, el valor de F calculado para bloques, es mayor que el F tabulado, que es 3.49. Esto está demostrado en la gráfica que acabo de presentar para bloques. ¿Qué pasa para tratamientos? Para tratamientos vamos a tener el mismo procedimiento. Dibujamos la distribución de F, tenemos el valor de F tabulado que es 3.26, ese valor redondeado de 3.26 nos va a dividir el área en dos, una área o zona de aceptación de la hipótesis nula y un área o zona de rechazo de la hipótesis nula. Todo lo que se encuentra a la derecha de 3.26 va a ser rechazado porque se encuentra en esta zona. Nuestro valor de F calculado es de 39,60, por lo tanto se encuentra muy a la derecha de la tabla y está en la zona de rechazo de la hipótesis. Entonces vamos a concluir de que
existen diferencias significativas entre tratamientos y estamos rechazando la hipótesis nula que decía que no existían diferencias significativas entre tratamientos. Bien, hasta aquí la interpretación y ahora podemos hablar de las conclusiones. Nuestra primera conclusión se refiere al coeficiente de variación que tiene un valor de 14,5% y se encuentra en el rango permitido. Por lo tanto, se cumplen los requisitos de normalidad y homoscedasticidad de los datos, lo cual nos lleva a pensar de que el experimento ha sido correctamente ejecutado y los datos son confiables. La segunda conclusión, el análisis de varianza del cuadro 1 muestra que existen diferencias significativas entre bloques. Por lo tanto, el supuesto inicial de que existían diferencias en el terreno debido a la pendiente es correcto y estamos ganando eficiencia al utilizar el diseño de bloques completos al azar respecto al diseño completamente al azar. Entonces aquí concluimos de que la suposición de que el terreno debido a la pendiente de solo 2% utilizada en el experimento iba a causar problemas se ha controlado con el uso del diseño de bloques completos al azar. La tercera conclusión es que el análisis de varianza del cuadro 1 muestra que existen diferencias significativas entre tratamientos, lo cual indica que la OCA, que es la especie en estudio, responde a los diferentes niveles de fósforo, incrementando su rendimiento. Hasta ahí las conclusiones del análisis de varianza. Bien, ahora tenemos ya no conclusiones, sino más bien sugerencias que he colocado aquí en café, que nos dicen que debemos realizar como siguiente paso una comparación múltiple de medias para el factor tratamientos. En este caso, alfa, que ha salido significativa, que se refiere a los niveles de fósforo utilizados en el experimento, deben ser comparados. Debemos encontrar cuáles tratamientos son iguales y cuáles son diferentes mediante pruebas de comparación de medias como la de Duncan, Tukey, SNK, etc. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que existe un testigo entre los tratamientos, que es el tratamiento A1, que corresponde a 0 kilogramos de fósforo por hectárea. Por lo tanto, estamos obligados a hacer una prueba de Dunet, que se refiere a pruebas contra el testigo. Así que estaríamos recomendando hacer una prueba de Duncan para la comparación múltiple de medias y una prueba de Dunet para comparar los tratamientos con fertilización contra el testigo, que en este caso es 0 kilogramos de fósforo por hectárea. Asimismo, la siguiente sugerencia es que debido a que el factor en estudio es cuantitativo, se debe realizar un análisis de regresión del rendimiento respecto a los niveles de fósforo. Un poco para recordar, cuando hablamos de los factores que afectan al problema, habíamos visto que existen dos tipos de factores, factores cualitativos y factores cuantitativos. Los factores cualitativos son aquellos que no tienen un orden establecido, están relacionados con variable cualitativa, por lo tanto se refieren, por ejemplo en nuestro caso, en el caso de agronomía, a variedades. La variedad es un factor cualitativo porque no tiene un orden. Pueden ser las épocas de siembra, las épocas de cosecha, la maquinaria agrícola, o en el caso de zootecnia diríamos que la raza es un factor cualitativo. En cambio, en agronomía tenemos factores cuantitativos, que son aquellos que tienen una medida. En el caso de la materia orgánica, por ejemplo, se utiliza la materia orgánica como factor con diferentes niveles y va a ser pesada. Se va a poner la materia orgánica por peso en toneladas por hectárea. En el caso de la fertilización estamos hablando de un factor cuantitativo porque el factor tiene niveles que se aplican pesando. En el caso del fósforo vamos a poner 0, 50, 100, 150 y 200 kilogramos de fósforo por hectárea. Por lo tanto, consideramos que es un factor cuantitativo. Cuando se presentan factores cuantitativos, se deben realizar análisis de regresión del rendimiento respecto a los
factores o a los niveles del factor cuantitativo, en este caso respecto a los niveles de fósforo. Esa es la recomendación y con esto estaríamos completando ya el análisis de varianza. Entonces nuestro siguiente paso va a ser hacer las comparaciones de medias utilizando la prueba de Duncan o Tukey y la prueba de Dunet. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.